Saludos, estudiantes del curso Ética y Política de la Universidad Estatal a Distancia. Yo soy Pedro Solís, tutor de la Cátedra de Filosofía. A continuación les expondré los capítulos 8 y 9 de la unidad didáctica. Estos capítulos pertenecen a la segunda parte titulada Grandes pensadores de la ética y la política en el Renacimiento y la Ilustración. En la tutoría anterior se abarcaron los capítulos 6 y 7 sobre el realismo político de Maquiavelo y el pensamiento político utópico de Moro y los socialistas utópicos respectivamente. Ahora nos enfocaremos en el pensamiento político liberal de Hobbes y Locke, capítulo 8, así como en el pensamiento político de Montesquieu, Rousseau y Kant, capítulo 9. Finalizaremos esta presentación con un repaso de las preguntas de la segunda tarea, que versan sobre estos dos capítulos. Iniciamos con el capítulo 8, Pensamiento político liberal, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes era un autor inglés que nació en 1588 y muere en 1679. Con Maquiavelo comparte una opinión negativa del ser humano. Hobbes considera que en la naturaleza humana hay un deseo inextinguible de poder. En el estado de naturaleza, que debe entenderse como un estado de la humanidad previo al surgimiento de la sociedad civil, los seres humanos permanecen en una guerra de todos contra todos, porque cada uno busca tener ventajas sobre los demás. Ante tal situación tan precaria, los seres humanos, por puro autointerés, deciden instaurar un poder gubernamental que sea capaz de atemorizar a todos y obligar a cada uno a cumplir con sus contratos. A este poder Hobbes lo llama Leviatán y es el nombre de su obra más famosa. Al igual que Maquiavelo, Hobbes considera que el poder político se sobrepone a la moral y a lo religioso. La soberanía en la tierra tiene prioridad sobre la soberanía celestial. Para erigir el Leviatán, los individuos deben ceder sus derechos, esto es, su soberanía, a un poder absoluto que puede ser ejercido por una sola persona o por un grupo selecto de personas, y cuyo principal propósito es asegurar la paz tanto interna como externa de la nación. Pregunta: ¿estarías dispuesto a ceder algunos de tus derechos para poder vivir en paz? Vamos ahora con John Locke, autor inglés, igual que Hobbes. Nace en 1632 y muere en 1704. Vivió una época de luchas encarnizadas entre los partidarios de la monarquía y los del Parlamento. En su importante obra, Tratado sobre el Gobierno Civil, toma partido por estos últimos. A diferencia de Hobbes, Locke está en contra de los poderes absolutos. Considera además que el poder civil debe estar separado del poder religioso o eclesiástico, siendo uno de los propulsores de la secularización del Estado. Como Hobbes, cree que existe un estado de naturaleza, pero este es relativamente pacífico. Es un estado de libertad. Todos hacen lo que quieren con lo que tienen y de igualdad. Nadie tiene más poder que nadie. Es por medio de un contrato
que los seres humanos deciden someterse al dictamen de una mayoría de representantes en un parlamento. El consenso del pueblo es lo que da origen a un gobierno legítimo. Pero, nos dice Locke, resulta inconveniente que un gobierno concentre mucho poder. Por tanto, debe separarse el órgano ejecutivo del legislativo. Primero, porque el poder legislativo no necesita estar siempre activo, como si es el caso del ejecutivo. Segundo, porque la unión de ambos poderes facilita que el gobernante se aferre al poder. Para Locke, existe un derecho de insurrección por parte del pueblo cuando el poder ejecutivo o el legislativo violentan los derechos naturales como el de la vida, la propiedad o la libertad de que todos gozamos. Pregunta: ¿estás de acuerdo con el derecho de insurrección propuesto por Locke? Pasamos al capítulo 9, el pensamiento político de Montesquieu, Rousseau y Kant. Vamos con Montesquieu, que es un autor francés que nace en 1689 y muere en 1755. Su obra más importante es Del espíritu de las leyes. En ella afirma que no solo hay que leer la letra de la ley, sino también su espíritu. Esto es, cómo se enlaza la ley con la historia, tendencias y modos de ser de los diversos pueblos. Las leyes deben adaptarse así a cada contexto. No pueden ser meras imitaciones de otros lugares. Para Montesquieu, la libertad política es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten. Si un Estado tiene por fin la libertad política, entonces su poder no puede estar centralizado. Por tanto, se necesita que haya un equilibrio entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Ese equilibrio se alcanza cuando se pone límite a cada uno de dichos poderes. El legislador no puede ser juez, así como el juez no puede tener la fuerza de quien ejecuta la ley. Pregunta: ¿consideras que en Costa Rica hay un sano equilibrio entre los poderes de la República? Seguimos con Jean-Jacques Rousseau, autor suizo, nace en 1712 y muere en 1778. Como Hobbes y Locke, crea un estado de naturaleza al cual deberíamos retrotraernos. Ello porque la civilización ha corrompido al ser humano. Rousseau cree que en el estado de naturaleza el ser humano es bueno. Es la sociedad la que lo corrompe. Pero si no es posible volver al estado de naturaleza, al menos deberíamos intentar vivir bajo sus principios. Para ello, propone un contrato social el cual debe preservar nuestra libertad originaria, al tiempo que procurar los beneficios que derivan de la vida en común. Para suscribir el contrato social, Rousseau establece que debemos renunciar a nuestros intereses particulares en favor del bien común. La voluntad general es la que define y ejecuta ese bien común. El soberano es el detentor de la voluntad general y tiene las siguientes características. Es inalienable. La voluntad no se transfiere. Por tanto, no hay representación política de unos con respecto de otros. Es indivisible. Dividirla en distintos poderes sería debilitarla. Es infalible. No puede errar mientras busque el bien común.
y es absoluta, no puede ser desobedecida. El pueblo, esto es, el soberano, nunca le va a transferir al gobierno todos los derechos y convertirlo en amo. El único sometimiento del pueblo es hacia la ley. Pregunta: ¿estarías dispuesto a renunciar a tus intereses particulares en pos del bien común? Finalizaremos el capítulo 9 con Immanuel Kant, autor prusiano que nace en 1724 y muere en 1804. Su único escrito político es La paz perpetua. En él propone un gobierno mundial para salvaguardar la paz entre las naciones. Kant distingue en el ser humano dos tipos de razones. Hay una razón teórica que conoce científicamente y una razón práctica que da órdenes a la voluntad para que el ser humano actúe moralmente. La razón práctica, para ser moral, debe estar desligada de los impulsos, necesidades, costumbres y pasiones. Esta razón práctica es pura y válida para todos, es decir, que las órdenes que se desprenden de ella obligan a todos. A estas órdenes Kant las llamó imperativos. Hay dos tipos de imperativos: los imperativos hipotéticos y los imperativos categóricos. Los imperativos hipotéticos son condicionales, esto es, que deben acatarse solo si tenemos ciertos objetivos. Por ejemplo, debo estudiar si mi objetivo es salir bien en el examen. Los imperativos categóricos, por lo contrario, son incondicionales, esto es, que deben acatarse independientemente de que tengamos objetivos o alguna inclinación particular. Por ejemplo, no debo mentir, aunque mentir me genere cierto beneficio. Para Kant, las acciones morales se hacen por sí mismas, por mero respeto al deber, no en busca de un fin último como la felicidad o para ganarse el cielo. Quien actúa así es una persona virtuosa. Pero, ¿se puede considerar virtuosa una persona que revela el lugar donde está un amigo ante un criminal que lo busca para matarlo? Porque no se debe mentir. Si las consecuencias no importan a la hora de actuar moralmente, entonces decir la verdad en esta situación parece ser la elección correcta. Aunque habría otras elecciones que podrían también ser correctas, como negarse a responder. En fin, actuar moralmente para Kant es actuar por deber, incondicionadamente. Pregunta: ¿consideras que es realista la moral kantiana? ¿Podría esta aplicarse a la esfera política? Vamos a hacer un pequeño resumen de los dos capítulos que hemos visto. Dentro de los filósofos analizados, encontramos que muchos son contractualistas, como Hobbes, Locke y Rousseau. Por lo general, los contractualistas parten de la existencia primigenia de un estado naturaleza y buscan justificar el contrato social para establecer un gobierno. Vimos también que en estos pensadores, algunos están a favor de que el poder esté limitado y otros de que el poder sea absoluto. Como ejemplo de los primeros, encontramos a Locke y a Montesquieu, quienes consideran que el poder no debe estar centralizado y
debe estar limitado, por ejemplo, el poder ejecutivo debe estar limitado por el poder legislativo y viceversa. A diferencia de Hobbes y Rousseau, quienes consideran que el poder político debe ejercerse de manera absoluta, sin ningún contrapeso. Finalmente, vamos a ver que en Kant es el único de estos pensadores que está interesado en las relaciones entre estados. Y por tanto, él lo que propone es un tratado de paz perpetua en el que se pueda vivir los estados en armonía. Con respecto a los diferentes autores, por ejemplo, Locke y Hobbes, incluso Montesquieu, la relación entre los estados no es un tema importante, porque lo que importa sobre todo es la seguridad y la paz de la nación. Analicemos algunas de las preguntas de la tarea 2 que versan sobre los capítulos 8 y 9 que acabamos de exponer. Por ejemplo, en la pregunta 4 se dice: explique mediante 5 argumentos en qué consiste el estado naturaleza para Hobbes y para John Locke. Adicionalmente, explique mediante 5 argumentos las similitudes y diferencias entre la propuesta de Thomas Hobbes de un estado leviatán y la propuesta de John Locke de un estado liberal. La primera parte es importante resaltar cómo Thomas Hobbes y John Locke valoran el estado de naturaleza. Para Thomas Hobbes es un estado de continua guerra, mientras que para Hobbes es un estado relativamente pacífico. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, tiene que ver con cómo se ejerce el poder. Para un estado liberal como el que propone John Locke, es fundamental que el poder esté descentralizado, mientras que Hobbes propone un modelo de estado totalmente centralizado. En la pregunta 5 nos dice: explique mediante 3 argumentos las características del equilibrio de poderes en el pensamiento político de Montesquieu. Adicionalmente, brinde 2 ejemplos de la realidad política costarricense en los que se puede analizar el equilibrio de poderes. Para Hobbes es importante, para Montesquieu es importante resaltar que el objetivo de un gobierno legítimo es la libertad. Y la libertad no se puede alcanzar si no hay un equilibrio de poderes. La segunda parte de esta pregunta les pide que den 2 ejemplos de la realidad costarricense que se puede analizar, en la que se puede analizar si hay o no equilibrio de poderes. Importante, estos ejemplos tienen que estar bien explicados. No es simplemente mencionar, sino explicar. Finalmente, en la pregunta 6, se nos dice que explique mediante 3 argumentos en qué consiste la ética del deber propuesta por Immanuel Kant. Adicionalmente, explique mediante 2 argumentos las objeciones ante la mentira. Sabemos que para Kant una acción moral es una acción que se hace por respeto al deber. Y el respeto al deber es incondicionado. Yo no cumplo el deber porque quiero, sino porque debo, precisamente. Con respecto a la mentira, hemos visto que para Kant la mentira no se puede justificar porque cualquier acción que no se pueda universalizar, esto es, que no se pueda considerar como
deseable en toda situación no puede ser moral. La mentira, como no es deseable en toda situación, no puede ser moral. Muy bien. Recuerden que cada respuesta a cada pregunta debe tener un título centrado y en negrita. Sugiero que enumeren los argumentos de cada respuesta. También pueden usar viñetas alternativamente. Recuerden que los párrafos van justificados, ni alineados a la derecha ni a la izquierda. No se les olvide citar conforme a APA 7 y poner las fuentes en la bibliografía. La tarea 2 se entrega del 28 de octubre al 2 de noviembre. Muchas gracias.